Tengan ustedes muy buenas noches. Iniciamos la sesión de hoy. Atentos a la lista. Acarapi Machaca. Presente, ingeniera, presente. Ok. Acarapi Yankee, perdón. Achata Muchica. Aguilar Tito. Presente, ingeniera Aguilar Tito. Ok. Buenas Almontecela. noches. Buenas noches. Presente, ingeniera Montesela. Ok. Álvarez. Anchapuri Villalba. Chapuri Vilara, presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Aracayo Cosi. Arapaquiste. Presente, la Paquispe, ingeniera. Ok. Calvo Tupa. Presente, ingeniero Calvo Tupa. Ok. Campos Pereira. Canasamaita. Ganasa Maita presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Cayeta Pasa. Galleta pasa presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Chambi Sánchez. Chambi Sánchez. Chambi, ok, Samuel. Ok, Chucky Jamainas. Presente, ingeniera Chucky Jamainas. Ok, Condori Canasa. Condori Huanca. Condori Huanca, presente, ingeniera. Ok, Cruz Cotrado. Presente, ingeniero Cruz Cotrado. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Otazú. Flores Gutiérrez. Presente, ingeniera Flores Gutiérrez. Ok, Lanza Upiri. Lanza Piri presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Maldonado López. Mamani Rojas. Martínez Coa. Mestas Macedo. Mestas Macedo, presente, ingeniera. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ochoa Serpa. Ochoa Cruz. Istehuanchi. Istehuaywa. Huanchi ya está. Istelaime. Ispe Ponce. Quispe Ponce, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Ispe Zúñiga. Ramos Delgado. Ramos. Ramos. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Rivera Chura. Rivera Chura, presente, ingeniera. Ok. Ruelas Gutiérrez. Sucari, perdón, Mamani. Tucari Mamani, presente, ingeniera. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Sucasaca Paucar. Turcovilca. Ticonapilco. Ticona. Toledo Romero.
Presente, ingeniera. Buenas Ok. noches. Buenas noches. Trujillano Alférez. Presente, ingeniera Trujillano Alférez. Buenas noches. Buenas noches. Sumilleguno. Vega Velázquez. Buenas noches. Yucra Quispe. Yujra Quispe, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Zúñiga Mochica. Cari Quispe. Flores Luque. Presente, Flores Luque. Ok. Flores Turco. Rosa Chambilla. Presente, ingeniera. Rosas, ok. Los del chat ya están. ¿Alguien falta en la asistencia? Ingeniera, buenas noches. Acarapi, Yankee, ingeniera. Ticona, Pilco. Acarapi, un segundo con Acarapi, Acarapi. Luego, Ticona, Pilco. Piconapilco. ¿Alguien más? ¿Alguien más falta? Ingeniera, buenas noches. Buenas Achata noches. Muchica. Achata, Achata, Achata ya está. Ya, gracias, Ingeniera, ingeniera. disculpe, Cari Quispe. Cari Quispe también ya está. Los del chat ya están. Acarapi, Yankee, ingeniera. Acarapi también ya está. Ok, continuamos con las exposiciones. Grupo 3, Quispe Zúñiga, Aracayo, Trujillano. ¿Quién va a compartir? Del grupo 3, ¿alguien va a compartir? Repito, en este grupo está Quispe Zúñiga, Aracayo Cosi, Trujillano Alférez, Ticona Ticona, Martínez Coa, Campos Pereira, Álvarez Álvarez, Acarapi Machaca. ¿Está este grupo o si no para pasar a otro grupo? ¿Me escucha? ¿Alguien me confirma? ¿Me confirman si se escucha? Sí, se escucha. No está el grupo número 3, ¿verdad? No está el grupo. Ok, el grupo 4. Iniciamos con la exposición grupo 4. ¿Quién va a compartir? Vega Velázquez, Zucari, Ramos, Cruz. ¿Vega? Ok, Vega. Puedes iniciar presentación. Sí, y se visualiza. Inicia con la exposición Ramos Ramos. Buenas noches, ingeniera. Buenas ¿Se escucha? noches. Sí. Bien, ingeniera. Buenas noches con todos, ingeniera. Buenas noches. Somos el grupo número 4.
Los integrantes somos los siguientes. Vega Velázquez, Eric, Zucari Mamani, Vladimir, Cruz Cotrado, John, Eric, Flores, Luque, Carlos, Maldonado López, Everson, Calvo Tupa, Freddy, y Cari Quispe y Bar, y mi persona. Bien, el tema a exponer sería cimentaciones especiales usando geosintético. Introducción. Bien, ¿a qué se refiere geosintéticos, ¿no? Geosintéticos se puede decir como un término general que hace referencia a diferentes materiales, ¿no? Que se usa para reforzar los suelos. Mm, eh, Bien, muchas de las cimentaciones superficiales que se construyen están cimentadas sobre suelos con parámetros de resistencia bajos, es decir, que eh, suelos que no resisten a la compresión, ¿no? Que no tienen una buena resistencia al esfuerzo de compresión. Esto conlleva a que se tenga valores de capacidades importantes muy bajas y problemas de asentamientos. Esto puede causar algunos problemas como por ejemplo daños estructurales, como se puede decir los asentamientos, ¿no? Como dije anteriormente, o como el caso el edificio el famoso edificio de Salio Huancané, ¿no? Que también existió por el asentamiento y por otros factores más. Siguiente. Bien, una alternativa que ayuda a mejorar la capacidad portante y reducir los asentamientos producidos es la de reforzar la cimentación. ¿Qué quiere decir eso? Ya que tenemos suelos con baja resistencia a la compresión, podemos reemplazar parte de este suelo blando por un relleno granular y en combinación con un refuerzo de geosintético. En este caso, nosotros nos vamos a referir más que todo eh, a un geosintético, ¿no? Que posteriormente vamos a especificar, ¿no? Especialmente a qué geosintético. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de esta exposición? Bien, en primer lugar está el de describir los diferentes tipos de elementos geosintéticos utilizando como refuerzo de cimentación. Como decía, existen varios tipos, ¿no? Que está uno de ellos que es la geomalla, la geomembrana y el geotextil, que nos vamos a basar más que todo en esto, ¿no? El otro objetivo sería investigar y desarrollar principales propiedades del elemento geosintético de refuerzo. Ya que tenemos diferentes tipos de geosintéticos, vamos a saber identificarlos y mencionar y además dar algunas características. Aplicación de la ecuación de Meyerhof para capacidad portante del terreno mecánicamente estabilizado. Bien, en este caso vamos a aplicar también, ¿no? La ecuación de Meyerhof, que ya lo conocemos también, ¿no? Ya hemos tocado las ecuaciones de Meyerhof. Distinguir los diferentes tipos de geosintético y la diferencia de materiales. Como bien conocemos, como decía también, el geosintético es un término que abarca varios materiales, ¿no? Entonces, en este caso lo vamos a diferenciar y mencionar. Siguiente. Cimentaciones especiales usando geosintético. El geosintético es un material plano, permeable, deformable, formado por fibras poliméricas. Su función es la de refuerzo. Trabajando a tracción, además de evacuar el agua, se introduce una longitud mínima de anclaje para evitar deslizamientos. ¿Qué quiere decir esto? El geosintético
Principalmente tiene una característica que es de permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando eh, prácticamente no acumula el agua, ¿no? Pasa mediante el geosintético, filtra prácticamente, ¿no? Es deformable. En este caso es una característica básica para este tipo de elementos, porque si fuese rígido, no daría un buen trabajo, ¿no? En los estratos, en la tierra, ¿no? Y formado por fibras poliméricas. Ya, su función, como dice aquí, es la de reforzar, ¿no? Como todos los geosintéticos, ¿no? Es la de reforzar, reemplazar los estratos más débiles. Trabajan a tracción. Es como así como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo simple, como en el adobe. En este caso, tenemos la paja, ¿no? Entonces, la paja ayuda en cierta forma, como se puede decir, ¿no? A que el adobe no se parta. Y pues el geosintético también trabaja similarmente, ¿no? Trabaja a tracción. O sea que no evita a que ceda la tierra por los costados, ¿no? Mm, Siguiente. Funciones de los geosintéticos. Bien, aquí vamos a detallar las funciones, ¿no? La primera sería la de separación. Como vemos aquí en la imagen, eh, al sacarlos, principalmente para poner un geosintético, tenemos que retirar, ¿no? Los estratos más vulnerables en este caso. Y, y aquí rellenamos por otros agregados o los compuestos. Y aquí es donde se separa, ¿no? De los finos de los gruesos y justamente cumple esa función de separación, como se ve en la primera imagen. Lo otro sería el de filtración. Eh, este geosintético evita que cuando se empose el agua o cuando empieza a filtrar el agua mediante el terreno, la geomembrana evita que los finos se escurran, ¿no? Como se puede decir, mediante los agregados gruesos, como suele pasar muchas veces, ¿no? Siempre cuando llueve, los finos se van por abajo, ¿no? Vamos a decir en palabras simples. Y encima quedan los suelos, los agregados gruesos. Entonces, el geosintético evita esta filtración, ¿no? El otro sería el de drenaje. Eh, Ocurre lo mismo, ¿no? Con las, con las aguas pluviales, ocurre lo mismo, ¿no? Esto evita que no se empose el agua, ¿no? Y mediante este material, que sería el geotextil, pasa el agua mediante el geotextil. Siguiente. Funciones de los geosintéticos. La primera función sería también el de refuerzo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que los suelos con baja resistencia a la compresión mm, son reemplazados, ¿no? Por este material y en este caso cumpliría el de refuerzo. El de protección, como se ve en la imagen, ¿no? A veces sobre el geosintético se ponen agregados gruesos, ¿no? Y
una de estas funciones sería el de protección. Siguiente. Tipos de geosintético. Geosintéticos de bajo módulo. El grupo con un uso más extendido son geotextiles no tejidos punzonados. Presentan una elongación considerable antes de entrar en tensión, por lo cual cuenta con un alto grado de adaptabilidad a superficies irregulares sin dañarse. Cuenta con muy alta porosidad y permeabilidad, funcionando como filtros muy eficientes. Se utilizan para aplicaciones de separación de materiales. Mm, Geosintéticos de alto módulo. Estos materiales están formados por multifilamentos de altas propiedades mecánicas, tejidos con resistencia a la tensión y cuenta con una alta permeabilidad, lo cual impide el exceso de presión de poros en materiales granulares y a la vez genera el fenómeno de membrana tensionada. Puede utilizarse para reforzar muros mecánicamente estabilizados y subrasantes. Presenta una muy baja elongación ante cargas, por lo que su capacidad de adaptarse a irregularidades es baja. Siguiente. Geotextiles. Geotextiles son mantas de fibras o hilos tejidos, no tejidos, adaptados o cosidos. Las mantas son flexibles y permeables y generalmente tienen la apariencia de un tejido. Bien, en este caso, los geotextiles son, como dice su nombre, está compuesto por textilería, pero en este caso ya es más avanzada, ¿no? Ya es por fibras y son usados en aplicaciones de separación, filtraciones, drenaje, refuerzo y control de erosión. Geomallas. Son Continúe, materiales Cariquispe. Cariquispe, continúe. Bueno, siguiendo con la exposición, geomallas. Geomallas. Las geomallas son materiales geosintéticos que tienen una apariencia de malla abierta, como puede ser la principal aplicación de las geomallas o como el esfuerzo del suelo. También tenemos como la georedes. Son los materiales de tipo malla, como podemos decir, abierta, formado por dos conjuntos de hembras poliméricas, como gruesas y paralelas interactuados, con un ángulo constante, como puede ser la malla formaría una manta con cierta porosidad que se usan para llevar relativamente grandes cantidades de fluidos o gases internamente. Y también tenemos que es las geomembranas. Las geomembranas son laminados o flexibles elaborados de uno o más materiales sintéticos. Estos son relativamente impermeables y son usados con revestimientos de fluidos y gases y, y como también como barreras de vapor. Siguiente.
Y también tenemos lo que es la geocompuestos. Los geocompuestos son geosintéticos hechos de una combinación de dos o más tipos de geosintéticos. Y también, como por ejemplo, puede ser en geotextil o geored o geotextil, geomallá o también la geomembrana, con un revestimiento como puede ser geosintético de arcilla. Y también tenemos que es la drenes de prefabricados de geocompuestos, como puede ser con drenes verticales o prefabricados. Son formados por un núcleo plástico de drenante, como puede ser rodeando de un filtro geotextil. También tenemos que es el revestimiento geosintético de arcilla. Eso que son, digamos que es un material prefabricado con una capa de arcilla geotenítica incorporada entre una cama superior o inferior de geotextiles. En una simple cámara de geotextil se usa también como los principales para revestir rellenos a una geomembrana. Y también tenemos que es tubos ranurados. Los tubos ranurados son tubos poliméricos perforados o de pared sólida. Son usados para drenar líquido o gases y también influye como aguas lixiviadas o colectas de gas de aplicaciones de relleno sanitario, y también en algunos casos se aplica en tubo de perforado, es cubierta con un filtro de geotextil. Siguiente. También tenemos que es la geoceldas. Las geoceldas son redes tridimensionales, relativamente como puede gruesa o construida por tiras de planchas de polímero. También las tiras son juntadas para formar celdas interconectadas que son rellenadas con suelos y ocasionalmente en concreto. También tenemos que es la geoespuma. Son bloques o tablas creados por expansión de espumas de poliestireno para formar una red baja densidad y de celdas cerradas llenas de gases. La geoespuma es usada como aislante térmico, como un relleno ligero o una cámara vertical que es compresible para reducir presiones de tierra contra la pared rígida. Siguiente. También tenemos que es el geotextil. El geotextil es una manta flexible de poco peso y espesor, en lo cual se utiliza para distintas aplicaciones de obras civiles. Los polímeros son utilizados en una manufactura de las fibras de geotextil. Se hace en un partir de los siguientes materiales, que es poliprolino, poliéster y poliamida. Son los más utilizados según el proceso de
fabricación que se clasifica en geotextil no tejido y en geotextil tejido. Siguiente. Y también tenemos que es las funciones, como puede ser de área de aplicación en caso de caminos. También tiene que es la separación y filtración, drenaje como refuerzo. En ferrocarriles, que es la función de separación y filtraciones. En ingeniería hidráulicas tenemos que la separación y filtración. En drenaje tenemos que es en separación y filtración y drenaje. En muros de contenciones tiene como drenaje y refuerzo. En túneles puede ser como drenaje y protección. En rellenos sanitarios y lagos tiene una función de drenaje, refuerzos y protección. En impermeabilizante o sello tiene una función de sello. Siguiente. Ingeniero, ¿puedo continuar? Cruz, continúe. Ya, ingeniero. Ya, la tipología de estructuras donde se aplica el refuerzo de suelo para las cimentaciones en estructuras, cargas estáticas y cargas dinámicas. Así como podemos ver en la figura que nos muestra, por ejemplo, en una cimentación, cuando se usa los geotextiles, cuando el suelo es pobre, no blandos, cuando el suelo no tiene una capacidad portante, como lo dice la teoría, ¿no? Entonces ahí es donde usamos los geosintéticos. Entonces los geosintéticos se usan
de diferentes maneras, como se ha podido explicar anteriormente. En este caso de zapatas, por ejemplo, en la primera imagen, lo podemos poner un geosintético en la parte de abajo, ¿no? Así proporcionando un refuerzo a la cimentación. O sea, le das una capacidad de carga, o sea, lo endureces la zapata, que las cargas se van a distribuir, ¿no? Por centímetro cuadrado o por metro cuadrado, que se van a distribuir a todo ese espacio que lo vas a poner los geotextiles, ¿no? O los geosintéticos. De la misma manera en la siguiente imagen que los geosintéticos lo pones debajo de un talud o debajo de una construcción, ¿no? Siguiente, compañero. ¿Qué es el sistema de mejoramiento de cimentaciones? Es un sistema SME compuesto por relleno granular reforzado con geomallas sobre los suelos blandos, comprensibles sobre los suelos granulares sueltos. ¿Cómo funciona? Así como estaba explicando anteriormente, acá, por ejemplo, haces una comparación poniendo geosintéticos, poniendo una zapata poniendo geosintéticos y la otra no, ¿no? En la primera está que no, cuando no usas geosintéticos. Por ejemplo, los geosintéticos podemos usar, como estaba diciendo, en suelos pobres. Entonces, cuando no encuentras un adecuado piso duro, como se podría decir, entonces la zapata tiende a hacer un desplante, ¿no? Y en cambio, si pones en los geotextiles o geomalla en una proporción adecuada, de acuerdo a la teoría o a lo que nos indican, entonces la carga se va a distribuir. Así como ves en la segunda imagen, la carga se distribuye por centímetro cuadrado hasta por metro cuadrado. Entonces, imaginariamente o por lógica, que las cargas más amplias se va a distribuir. En el otro es como si hubiese habido un punzonamiento, entonces puede haber un desplante posteriormente, como si el suelo es pobre, entonces puede haber un desplante, no puede haber un hundimiento de la zapata. Siguiente, compañero. Solución con los geosintéticos. Ahí está lo que explicaba, ¿no? Cuando no geosintéticos, entonces ahí la carga, o sea, la carga de la edificación o de las zapatas, todo el peso que va a tener, entonces va en ese área nomás que está sombreada en la parte roja, en ahí nomás va a haber, ¿no? Una presión, un hundimiento si es que el suelo es pobre, ¿no? Pero si es que usamos los geosintéticos, así como lo ves en la segunda imagen, así entrelineados, entonces ahí se distribuyen las cargas, como había mencionado anteriormente, ¿no? Siguiente imagen, compañero. Ya, las ventajas. Las ventajas para utilizar estos productos en obras de ingeniería se podrían resumir en una simplificación constructiva de la obra, ¿no? O sea, no estás trayendo materiales, ¿no? De otros lugares, o sea, por ejemplo, piedras para dar un relleno, ¿no? Entonces, con los geosintéticos puedes solucionar ese problema. Una reducción de costos, ¿no? Es como decía, cuando traes materiales de otros sitios, entonces ahí ya vas gastando, o sea, se te va acumulando más tus costos. Empleo de materiales de calidad verificable, entonces ahí es donde los materiales que te van a pedir, entonces con geosintéticos puedes solucionar. Restricción al uso de materiales naturales, así como había dicho, ¿no? Siguiente, compañero. Las desventajas. El rendimiento a largo plazo de las partículas resina formulada que se utilizan para hacer los geosintéticos deben garantizarse con aditivos. Ahí está, ¿no? O sea, para usar los geosintéticos, una desventaja sería, tenemos que hacer de acuerdo a una regla, ¿no? Son unos estudios que debemos darle al suelo. Por ejemplo, debemos usar aditivos adecuados que nos dicen, incluyendo antioxidantes, secrenes, ultravioletas y rellenos, ¿no? O sea,
tenemos que hacer un proceso adecuado para esa construcción de los geosintéticos. Siguiente, compañero. En conclusión, existen geosintéticos de bajo módulo y alto módulo. Los de alto módulo son del tipo tejidos y se utilizan como refuerzos. Los de bajo módulo no son de tejidos y se utilizan para separación de drenajes de agua. Las estructuras donde se pueden instalar los geosintéticos para instalar una capa material mecánicamente estabilizada son las estructuras que se requieren ejecutar en los suelos plásticos y cohesivos, comprensibles, arcilla y en arenas, generando una mejor distribución de cargas, variando el ángulo de fricción interna del material en el conjunto. O sea, en conclusión también, podemos decir como conclusión que geosintéticos también proviene de dos palabras, ¿no? Geo y sintéticos. Geo es lógicamente que podemos hablar de tierra, suelo o rocas, ¿no? Y los sintéticos son hechos de materiales poliméricos, ¿no? O sea, puede ser los plásticos reciclados, también puede ser, ¿no? Esos son los geosintéticos. Y entonces, cuando se hace como geosintéticos, entonces aportan o modifican las propiedades naturales del suelo. Entonces, ahí lo podemos modificar a un suelo pobre, ¿no? Siguiente, compañero. Eso sería todo de mi parte, ingeniera, y muchas gracias. Ok, muy bien. Flores Gutiérrez. Flores Gutiérrez. Presente, ingeniera. Formule una pregunta al grupo. En lo que el compañero formule una pregunta al grupo, el grupo número 4 nos ha hablado de cimentaciones usando o con el uso de los geosintéticos. Pregunta al grupo, el uso de los geosintéticos en cimentaciones, ¿con cuál de los diferentes tipos de geosintéticos que ustedes han nombrado creen que se trabajaría más para cimentaciones en edificaciones? Flores Luque, respondemos la pregunta. Flores Luque. Buen día, ingeniero. Buen día. Hay diferentes tipos de materiales geosintéticos que se puede utilizar. Los más, personalmente, yo digo, los más convenientes son los que hacen ayudan al refuerzo de la capacidad transportante del suelo. Puede ser en este caso los geotextiles con separación, que pueden mantener intacta la integridad y el funcionamiento de dos materiales distintos debido a que se evita el material interfiera con otro. Esto en caso depende del tipo del suelo, que puede ser un suelo no con muy poca capacidad de esfuerzo o soportante de esfuerzo, y también puede ser utilizado en donde hay bastante donde se encuentra el nivel freático a las alturas. Puede ser esto, uno que tiene la capacidad de ayudar al suelo a que tenga mayor resistencia al esfuerzo, y otro que tenga impermeabilidad en el caso de que sea por ejemplo, un terreno muy flojo, como puede ser un fangoso o así, tipos. Ok. El uso de los geosintéticos para cimentaciones en edificaciones, como usted lo ha dicho, ¿no? Va a ser más con un tema de impermeabilización o para un tema de drenaje, ¿cierto? ¿Por qué? Dado a que, de acuerdo a las exposiciones y a los refuerzos que hemos realizado en los diferentes tipos de cimentación, los suelos colapsables, los suelos expansivos y bueno, no he hecho todavía la exposición, los suelos sobre rellenos sanitarios, ¿qué suceden? El mayor inconveniente que se tienen es el contenido de agua o cuando entran en contacto con el contenido de agua excesiva, ¿cierto?
Entonces, ¿qué hacen? Rompen esquema y hacen que el suelo sea mucho más vulnerable. Entonces, el uso de los geosintéticos por medio del geotextil y la geomembrana se utilizan en cimentaciones, sobre todo en edificaciones, con un tema para un tema de impermeabilización o para un tema de drenaje. El uso de los geosintéticos es de manera amplia, así como ustedes lo han explicado, ¿cierto? ¿En qué situaciones hacen que mejore, por ejemplo, la capacidad de soporte del suelo, sobre todo en carreteras y en taludes, ¿cierto? Tienen mejor predisposición para la mejora de capacidad visible en estos terrenos, ¿ya? Ok, vamos con la pregunta de Flores Gutiérrez. Sí, ingeniera. Sí, Bien, adelante. mi pregunta sería, ¿cuáles son los principales beneficios económicos de utilizar geosintéticos en cimentaciones? Esa sería mi Ok, pregunta. muy bien. Maldonado López, los beneficios de los geosintéticos en cimentaciones. Maldonado López, respondemos la pregunta. Yo podría responderlo. Vamos a darle oportunidad a Maldonado. Si Maldonado no o le falta complementar, voy a pedirle apoyo de alguien más, ¿ya? Ya. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Bueno, los principales beneficios serían, ¿no?, que va a disminuir la cantidad del material de relleno que se va a requerir en dicho lugar, ¿no? Y también sería que va a prolongar la vida útil de la cimentación. Esa sería mi respuesta, ingeniero. Ok, ahí podemos complementar la respuesta. ¿Quién quería ayudar? Aló, ingeniero, disculpe, ¿puedo acotar algo sobre ello? Ok, adelante, Carlos. Eh, para empezar, la resistencia de los suelos es un factor predominante para la ejecución de muchas obras y por lo tanto su determinación es clave cuando se lleva a cabo la construcción de zapatas superficiales. Un suelo cualquiera con una alta capacidad para soportar esfuerzos es ideal para ejecutar proyectos de ingeniería, por lo que considerablemente las dimensiones de las zapatas son menores y por lo tanto el costo de materiales necesarios para la elaboración es menos. Mientras que los suelos más débiles, que tengan menor capacidad de resistencia, pueden generar mayores dimensiones de estructuras de soporte y por lo tanto mayores costos. Uno de los beneficios sería eso, la de evitar hacer enormes zapatas en- para, para soportar en suelos fangosos o de poca resistencia. Esa es una de las funciones que podría ser utilizar las mallas geotextiles. Así reduciendo también el costo en el diseño de zapatas amplias y también puede servir también para, como hablamos hace poco, como se habló hace poco, la protección del concreto, que muchas veces hay suelos bastante contaminantes que deterioran bastante el material concreto. Ok. ¿Cuáles son de las ventajas en la utilización, en el empleo de materiales? Ojo, el uso de los geosintéticos no interviene con la zapata. Estamos hablando de un tipo de mejoramiento que se va a dar en el terreno de fundación debajo de la zapata. ¿En qué nos ayuda? ¿Económicamente nos ayuda? Claro que sí. De acuerdo a los diferentes tipos o metodologías para el mejoramiento de suelos, implica que la remoción de y el uso de algunos aditivos. En el empleo o en el uso de los geosintéticos, ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar también de alguna forma con la impermeabilización y además con la mejora de la resistencia en los suelos. Pero ojo, dependiendo del tipo de geosintético que vayas a utilizar, así como han nombrado varios tipos de geosintéticos, por ejemplo, no confundan, el geotextil no mejora capacidad portante, el geotextil solamente es de separación y de protección.
La geomembrana, sin embargo, sí tiene ventaja o sí tiene dentro de sus características o su ficha técnica también el de mejoramiento de capacidad de soporte del suelo, así como las geomallas. Nuevamente repito, no todos los geosintéticos tienen la capacidad o la ventaja de mejorar los suelos. Tenemos que leer de manera más detallada de su empleo y de refuerzo en dónde se quiere colocar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta al grupo? Ok, pasamos al grupo. Gracias por su participación, el grupo número 4. Grupo 5, Ingeniero. Toledo, adelante. Ah, ya. No, sí, grupo 5, ingeniero, queríamos suponer. Toledo, Romero, Chuquija, Rivera. ¿Quién va a compartir, perdón? Yo voy a compartir. Toledo Romero. Ok. Puede iniciar a compartir. El grupo 5, Chuquija Mainas va a iniciar con la exposición. Chuquija Mainas va a iniciar con la exposición. Presente, ingeniera. Ok. Bueno, buenas noches, ante todo, ¿no? Buenas noches, ingeniera. Vamos a empezar con la exposición. El compañero, ¿todavía puedes pasar? Siguiente. Ya, siguiente, directo al tema, compañero Tuna. Ya, vamos a empezar con nos tocó a nosotros lo que es el uso de geotextil y geomalla en cimentaciones, ¿no? Esos dos materiales, ya que a los anteriores compañeros le tocó el uso de geosintéticos, ¿no? También que está abocado, solo que esta es una parte de ellos ya más detallada, ¿no? En la primera parte, la introducción, el uso de geotextil y geomallas han surgido como en una solución efectiva, ¿no? Para mejorar las propiedades del suelo, las que ya mayormente, comúnmente, las que son comunes, ¿no? Lo geotextil y geomalla, estos dos mayormente se usa en cimentaciones y la geomalla mayor se usa en lo que es pavimento, ¿no? Ya, siguiente, compañero. Ya, antes de ingresar para las características o las propiedades de la geomalla y los geotextiles, tenemos que tener una información previa, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos básicos de lo que es de cimentación, de lo que es problemas de cimentación y qué son los geosintéticos, ¿no? Para la información previa básica de lo que debemos de saber de cimentaciones son estructuras que soportan, ¿no? El peso de una edificación, ya puede ser de una vivienda, de los hospitales o de centros educativos, ¿no? En los problemas, los que se presentan mayormente en cimentaciones son los asentamientos diferenciales, los que son la erosión de suelos, el socavamiento, la expansión y la contracción de un suelo. El asentamiento inadecuado, que hay problemas también de drenaje, ¿no? ¿Qué son los geosintéticos? Los geosintéticos son productos que se han hecho de manera problemática y sintéticos, que diseñan para aplicación de construcción y prefijo. El prefijo geosintético se aplica, tiene que es a una tierra de un suelo. La roca aporta de modo que modifica, ¿no? Naturalmente los geosintéticos a un suelo para su capacidad portante, ya que estos tienen bajo, puede ser el suelo en suelos blandos, ¿no? Siguiente. Siguiente, compañero. Ya, ahí tenemos en las imágenes, ¿no? Los diferentes tipos de asentamiento, ¿no? Que son los asentamientos diferenciales, es la erosión, el socavamiento, ¿no? En las imágenes que vemos y ahí también estamos viendo en las imágenes que están reforzando
los taludes y con geomallas y con geosintéticos, ¿no? Siguiente, compañero. Ya, nos abocamos a lo que es geotextiles y geomallas, ¿no? Los geotextiles, los geotextiles son materiales sintéticos. Pueden estos ser tejidos o no tejidos también, que se fabrican de polímeros, como también de polietileno y poliéster, ¿no? Sus características incluyen, lo que incluye son de alta resistencia. En este caso, también tenemos tipos de geotextiles, que son los geotextiles no tejidos, los geotextiles tejidos y los geotextiles de drenaje, geotextiles de agua de propiedades y geotextiles de termofusional y geotextiles compuestos. Los más usados en tipos de geotextiles son los no tejidos y los tejidos, ¿no? Comúnmente que vemos, ¿no? Y también tenemos las subpropiedades de aplicación en geotextil. ¿Para qué nos sirve un geotextil, no? Para la filtración, para la separación y para el reforzamiento, drenaje y protección. Puede reforzar, ¿no? Un suelo y también da un buen drenaje, ya que acá en la ciudad, por ejemplo, tenemos uno en el Juliaca, tenemos el nivel freático alto, ¿no? En las cimentaciones de vivienda podríamos mejorar con el geotextil o si no también con la geomalla, ¿no? Ya, siguiente compañero. Ya, tenemos las geomallas. Las geomallas son estructuras sintéticas, ¿no? Compuestas de una red de hilos a barras entrelazados fabricados generalmente con materiales con polímeros de alta resistencia, proporcionando resistencia a la tracción y la distribución. Las cargas, sus características incluyen alta resistencia de manera mecánica y durabilidad, ¿no? Las geomallas nos dicen que tiene hasta el momento, ¿no? 3 generaciones, que es la primera, la segunda y ahora que estamos en la tercera generación, ¿no? La primera que ha sido la geomalla biaxial, la segunda generación que es la malla biaxial y la tercera generación que ahora estamos con la geomalla triaxial, ¿no? La última que está ahí. Recientemente ya se están ingresando también la última. Tenemos tipos de geomallas. Las geomallas uniaxiales, como habíamos nombrado, las biaxiales, las triaxiales. También tenemos las geomallas de alta resistencia o geomallas de baja deformación. También hay geomallas de refuerzos de suelos reforzados con geosintéticos, ¿no? Y las propiedades que de la aplicación de geomalla que nos da es el reforzamiento de la distribución de cargas, la estabilidad de taludes, refuerzos de suelos blandos y protección, ¿no? Estos se pueden usar también en taludes, también en obras viales, ¿no? Aparte de uso de la cimentación. Siguiente, compañero. El diseño y selección de geomallas. Veamos. Para el diseño y selección de geomallas tenemos diferentes características de suelo, ¿no? Cargas y solicitaciones, recubrimiento de diseño, durabilidad de ataques químicos y especialmente técnicas y normativas, ¿no? También hay que tener diferentes tipos, ¿no? Que debemos tener acá vemos con ¿no? En simetrías que podemos usar y ya, siguiente, compañero. Y acá tenemos la metodología de instalación, que es ¿no? La de los geotextiles. Ya el método de instalación de un geotextil y un geomalla en cimentaciones puede variar según el proyecto al que estamos realizando, ¿no? Según las especificaciones técnicas, también según el proyecto que te pida.
¿no? En primer lugar tenemos la preparación del terreno, ¿no? Del terreno, y luego en segundo lugar tenemos la colocación de un geotextil, y en tercer lugar tenemos que fijar ¿no? el material, que es el geotextil. Ya después de la colocación después de haber colocado ya el geotextil, colocamos las capas del suelo, ¿no? Entrelazados. Y también el refuerzo de una geomalla y solape del lado, ¿no? Es una forma comúnmente de hacer una instalación de un geotextil o de un geomalla. Siguiente, compañero. Ya, acá tenemos una investigación, ya lo que se ha hecho mayormente, ¿no? De una investigación ya destacada, ya que ha sido ya Chambi publicada en Sánchez. artículos. Chambi Sánchez, continúe. Bien, ingeniera, muy buenas noches, compañeras, compañeros. Tengan ustedes nuevamente muy buenas noches. Voy a continuar con la exposición. En investigaciones destacadas, los estados zonales y locales relacionados con el uso de estos materiales geosintéticos fueron realizados por Tapias 2014, en el que evaluaron las ventajas de la construcción de contenedores geotextiles. Propiamente para la realización de estas bolsas cilíndricas fueron los ofrecidos por la empresa Geomatrix, Vortex BX90 y Vortex BX220. La utilización de ambos mostró una reducción significativa en el presupuesto al compararlos con alternativas convencionales. Como las estructuras de enrocados en las líneas de costa. En cuanto a los estudios o investigaciones recientes realizadas con geotextiles, internacionalmente se destacan los realizados por Brambeur 2019, quienes evaluaron el comportamiento de geotextiles biodegradables, teniendo como uso principal la protección de laderas con problemas de erosión hidráulica. En esta investigación mencionan algunos geotextiles biodegradables existentes y se proponen otros polímeros biodegradables. En estos materiales se encuentra el ácido termoplástico, polihidroxialcanoatos, acetatos de esteres de células, entre otros, poliesteres y copoliesteres biodegradables. Como resultado se obtiene que estos materiales se utilizan en espaciamientos de microplástico que generan los geotextiles no biodegradables y no es necesario retirarlos después del crecimiento de la cepa vegetal. En casos de estudio más recientes se hace referencia al realizado por Hari, EDAT 2020, quienes observaron y analizaron el comportamiento de la fatiga flexurable de los pavimentos en concreto reforzado, geomallas sometidos a cargas cíclicas. Se usan vigas de concreto reforzado
con una de sus capas para ensayos y se concluyó que hubo una mejora en la resistencia a la flexión, al agrietamiento y una mejora en la energía de fractura del hormigón. Investigaciones recientes alrededor del mundo se han desarrollado en torno al uso de geomallas. Una de ellas es la realizada por Pat et al. 2019, quienes estudiaron el rol que desempeñan los refuerzos transversales y longitudinales, conocidos como miembros L y M, limbers, en la resistencia al arranque pull-up de geomallas hechas con polímeros. Para los ensayos se usó cenizas y se concluyó que al aumentar el número de miembros transversales, también incrementa la resistencia al pull-up y más aún cuando se aumenta el refuerzo de confinamiento. Siguiente, compañero. Ingeniera, de repente podemos apreciar el video, tenemos un video o dos videos. Adelante, pueden compartir. En el video podemos apreciar una demostración de las ventajas que poseen usar una geomalla. Viendo una muestra mejorada con geomalla y otra no sometidas a un mismo peso. Compañeros, ¿se puede visualizar el video? Se visualiza, pero no tiene audio. Sí, es otro. Tenemos dos videos. Compañero Toledo, hay dos videos que tenemos. Ingeniera, disculpe, ¿se llegó a visualizar el video? Tal vez podría dar una explicación del video. Perdón, no te escuché bien. Me parece que no se ha podido visualizar bien el video. Tal vez podría dar la explicación del video. A ver, adelante. Ya, a ver. Bueno, Tensar es una empresa dedicada a fabricar materiales como la geomalla. En este video podemos observar ya un experimento en la cual vamos a tener dos cubos de madera articulados, ¿no? Con algunas llaves, esos cubos de madera. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es la siguiente. Bueno, está cargando el video un poco, tal vez no se puede visualizar ahorita, pero la finalidad es la siguiente. En un cubo de ellos, como podemos ver en imagen, se va a llenar
material, ¿no? Hasta la parte superficial de la caja y se va a colocar una tapa de madera en la cual se va a posicionar el individuo, ¿no? La persona, por encima de ellas. Una vez llenado la caja, vamos a proceder también a llenar nuevamente otra caja, ¿no? En la otra caja se va a colocar tres superficies, digamos, o secciones de una geomalla. En este caso vendría a ser la geomalla triaxial. Como podemos ver en el video, se está colocando el material, se pone la geomalla, nuevamente vuelve a poner el material, nuevamente la geomalla, ¿no? Y se comienza a reconformar el material, ¿no? Tal vez de alguna manera a pisonar con la pala, ¿no? Para que de alguna manera llegue a tener alguna adherencia. Este procedimiento ha sido lo mismo para las dos cajas. Evidentemente una de ellas está sin geomalla y la otra con geomalla, ¿no? Entonces, justamente vemos cómo el individuo puede subirse en la primera caja que no contiene las geomallas y se va a proceder a abrir, ¿no? Como podemos ver, el material se desborona, ¿no? A la presión que está ejerciendo el individuo. Sin embargo, en la otra caja, igual se procede a abrir estos seguros, ¿ya? Y vamos a poder observar, ¿no? De que el material permanece intacto, ¿no? A diferencia de estos dos. Esto, compañeros, ingeniera, es debido a la tensión que produce las geomallas, ¿no? Para poder retener, digamos, el material de manera de que este material no se disgregue. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Llegamos a la conclusión de que cuando nosotros reforzamos el suelo, ya sea para pavimentos o tal vez podría ser también en alguno de los casos para obras de construcción, ¿ya? Lo que va a suceder es que las partículas de alguna manera se van a llegar a cohesionar más debido a la retención de las geomallas, ya que la geomalla tiene un espesor, ¿no? Y las partículas se reacomodan en la estructura de la geomalla, evitando su esparcimiento o elongación, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante al tema de poder tener mayor resistencia, ¿no? Entonces, podemos ver también aquí, hay otro video, ya que es referente a los geotextiles, ¿no? Bueno, en realidad este video es bien larguito, pero creo de que con la figura va a ser bien... ¿Se escucha el audio, ingeniera? Disculpe. Sí se escucha, compañero. Ahí, ya. Bueno, mire, en esta parte de acá justamente vamos a ver el tema de los geosintéticos, de los geotextiles, perdón, ¿no? Donde podemos ver, si nosotros no utilizamos los geotextiles, normalmente suele suceder eso, ¿no? De que el agua ingresa a la estructura, ¿no? De la edificación, ¿ya? Pero si nosotros utilizaríamos, digamos, de alguna manera los geotextiles, ¿no? O geosintéticos, podríamos proteger de mejor manera la estructura, ¿no? Ya que los geosintéticos, se comportan de una manera de tanto de protección también, aislamiento, y también podría ser para canalizar las aguas superficiales que de alguna manera pueden dañar a la estructura, ¿no? Entonces, bueno, ingeniera, esos serían los dos videos que queríamos compartir, ¿no? Con el grupo, y eso sería todo. Gracias. Ok, muy bien. Se de la iniciativa. Adelante. Sí, soy Alberto Metz, integrante del grupo también. Quería agregar algo más. A ver, adelante. Sí, bien. Tomando en cuenta que la resistencia de suelos pues es uno de los factores más importantes para la ejecución de cualquier obra, ¿verdad?
En tanto, la determinación y el conocer este tipo de suelos, pues podrían ser de distintos tipos de estos suelos, ¿no? Podrían ser suelos arenosos, francoarenosos, arcillosos o arcillosos limosos, etcétera. Para esto se ha creado pues esto de los geosintéticos, que básicamente hemos hablado de dos, ¿no? Los geotextiles y las geomallas. Mi comentario, para agregar un poco más al tema, era que existen también otro tipo de geosintéticos. ¿Ya? Existe, por ejemplo, los mantos de control de erosión, las geomembranas, los geotubos, las geoceldas y la geoespuma, entre otros, ¿no? Pues esto nos va a ayudar a tener más consistencia según al tipo de suelo que toque realizar cualquier tipo de obra. En general, estos geosintéticos pues, nos ayuda a la consistencia o a la resistencia, a mayor resistencia o protección, de acuerdo al tipo de suelos que corresponda en determinada obra. Eso quería agregar, es posible que nosotros investiguemos más esto, ¿no? Para tener conocimiento de estos geosintéticos. Eso nomás en general, gracias. Ok. Ingeniera, disculpe. Quería tal vez acotar en cuanto a la exposición en una diapositiva, en cuanto a las especificaciones. Nosotros cuando vamos a hacer un diseño, digamos, puede ser de una obra vial o tal vez para mejorar la carga admisible del suelo, nosotros tenemos que enfocarnos bastante en las especificaciones de estos materiales que las empresas que justamente lo distribuyen nos tienen que dar. Hay un punto muy importante, es que en las geomallas podemos observar, ¿no? En alguna de ellas, de que su resistencia a la tracción está dada de 200 a 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto quiere decir de que el comportamiento a tracción es muy alta, ¿no? Lo cual nos ayuda a poder aumentar la carga, la capacidad de soporte relativo en el tema de vías, de obras viales, o sea, el CBR, y la carga admisible también para tal vez estructuras en edificaciones, ¿no? Bien es cierto, tal vez no se podría ayudar en el tema de carga admisible para edificios por el peso de la estructura, pero indudablemente esta carga a la tracción es tan grande de que para proyectos de investigación en el cual tengamos, digamos, suelos muy desfavorables como arcillas, limos, ¿no? Pueden ayudar a tener mayor carga, capacidad de soporte relativo y carga admisible del suelo, ingeniero. Bueno, para terminar, ingeniera, la exposición o la presentación, ¿no? Ya que se ha expuesto todos estos temas, ¿no? Debemos saber, ¿no? Que el uso de esta tecnología para evaluar los desempeños en las diferentes en las cimentaciones o en sus repercusiones en el suelo está en aumento conforme va pasando el tiempo, lo cual es necesario su investigación siempre a nivel local o de esta manera también se puede ofrecer alternativas que pueden ayudar a predecir comportamientos en futuras edificaciones. Y el uso también de materiales sintéticos en estos últimos años han tomado bastante fuerza sobre todo, en estas últimas décadas, ya que poseen una variedad amplia de utilización en el campo en cuanto a ingeniería civil. No solamente son en cimentaciones, también se usan en vías, en drenajes, ¿no? Y pues son un elemento bastante, que nos traen muchas ventajas, ¿no? Que nos ofrecen resultados excelentes y sobre todo más en relación en cuanto a beneficio y costo, ¿no? Y es más competitivo al ser comparado con otras alternativas tradicionales, ¿no? Y muchos de los autores que han reportado, ¿no? Que el beneficio más notable es el refuerzo de suelos con estos materiales, ¿no? Es la redistribución de los refuerzos, ¿no? Generados por cargas que
transmite la cimentación hacia un área más amplia, debajo de la zona reforzada. Y de esa manera, pues, reducimos los asentamientos y a consolidación. Ok. Muy bien a este grupo, por el tema expuesto acerca de cimentaciones con el uso de geotextil y geomalla, ¿no? Dentro de de la vanguardia de la tecnología, de repente que llega un poco más retrasada hasta nuestro país, este uso del geotextil y geomallas ya se ha dado tiempo atrás, ¿cierto? De repente lo vamos conociendo poco a poco, vamos viendo de la comparación costo-beneficio, como ustedes lo indican, como alternativa de solución, pero para esto tenemos que conocer de sus ventajas y de las desventajas que esto tiene, ¿cierto? Muy bien a la presentación. Ok, dentro de la investigación que realizaron sobre los geosintéticos, básicamente de la geomalla, vemos que tiene bastantes beneficios su utilización, ¿ya? Pero lo que hay que tener claro dentro de la geomalla, por ejemplo, también existen tipos. ¿Alguien me puede mencionar qué tipos de geomallas existen? ¿Alguien del grupo, cualquiera? Yo, ingeniera Rivera. Adelante. Los tipos de geomallas, tenemos, ¿no?, nuestras geomallas uniaxiales, biaxiales. También tendríamos las geomallas triaxiales, las de alta resistencia, ¿no? También tenemos las geomallas de baja deformación, ¿no? Y todas estas están diseñadas para más que todo se aplica como refuerzos para suelos blandos y estabilizaciones de taludes. Tenemos geomalla de refuerzos, reforzados, obviamente, ¿no?, y que se usan más en cuanto a refuerzo de pavimentos y construcción de muros de contención. Esos serían los tipos de geomallas. Ok, muy bien. Lo único a acotar ahí, está bien, son los tipos de geomalla que existen. En función de qué utilizar una geomalla uniaxial, biaxial, triaxial o multiaxial también, ¿no? Está en función a qué, si va a ser el reforzamiento horizontal, si va a ser en talud, de acuerdo a ese se determina cuál de estos utilizar. Ok, muy bien, no hay tiempo para más, no vamos a hacer más preguntas, el tiempo nos ha ganado, continuamos la siguiente sesión de clase. Gracias por su atención, nos reencontramos nuevamente, repito, a la siguiente sesión de clase. Tenga buena noche todos. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches con todos.